Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV, en el cual analizamos algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en compañía de estudiantes de diversas carreras y universidades. El día de hoy vamos a platicar sobre la protección al medio ambiente y a la diversidad de maíces nativos. Para platicar sobre este tema nos acompañan Alejandro Tapia, de Ingeniería Agrícola de la UNAM, Adriana García, de Biología de la UNAM, Jacibe Vázquez, de Ingeniería Agrícola de la UNAM, Montserrat Hernández, de Derecho de la UNAM, y Nancy Espíndola, de Derecho también de la UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir. Sentencias más relevantes de la Suprema Corte. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Un grupo de personas defensoras del medio ambiente y la diversidad de maíces nativos promovió una acción colectiva en contra de diversas autoridades quienes habían otorgado permisos comerciales para la liberación de maíz transgénico y la elaboración de programas experimentales. Ante ello, las autoridades jurisdiccionales emitieron diversas medidas precautorias, entre ellas no dar este tipo de permisos y suspender la liberación de transgénicos en el ambiente. Las empresas beneficiadas de estos permisos tramitaron un amparo indirecto, el cual les fue negado, por lo que interpusieron el presente recurso de revisión. El tribunal colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte para que reasumiera su competencia originaria y se pronunciara sobre la constitucionalidad de la fracción cuarta del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que los quejosos consideraron que es una norma tan abierta que genera inseguridad jurídica. Ello pues prevé que los juzgadores podrán establecer las medidas precautorias que consideren pertinentes sin especificar cuáles son. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Yo acabo de dar una breve introducción sobre el tema que vamos a estar hablando el día de hoy, pero me gustaría también escuchar y que nos apoyen un poquito con los antecedentes, los hechos que dieron pie al caso que vamos a estar hablando el día de hoy, el cual tiene todo un debate inacabado en muchísimas áreas, entre ellos las ciencias y también el derecho. Pero a ver, vámonos primero contigo, Nancy. Cuéntanos un poquito sobre los antecedentes de este caso. La situación que acontece en este caso específicamente es que la titular de un colectivo de personas que están en pro del derecho ambiental ejerce, como bien mencionaste, una acción colectiva en la cual hace una solicitud principalmente a ciertas autoridades, que en este caso es la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Medio Ambiente, en donde hace un reclamo porque dio ciertos no permisos, ha habido, ¿no? Bueno. No ha habido una correcta vigilancia. Exacto. En ciertos territorios de la regulación de la liberación de organismos genéticamente modificados. Entonces, lo que ella solicita específicamente es que durante se lleve este juicio se impongan medidas precautorias en donde se prohíbe la emisión de estos permisos, principalmente en el ámbito piloto y en el comercial. En el comercial totalmente pide la prohibición total de la emisión de estos permisos, y en el piloto solamente solicita ciertas restricciones que van a quedar a cargo de la Secretaría de Agricultura. Siento que este es el tema principal de esta situación, que finalmente llega a la Corte, y llega a la Corte no precisamente por este tema esencial, sino llega a la Corte porque se cree inconstitucional el artículo que ya mencionaste, que es la fracción cuarta 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí se desglosa todo un análisis que, como bien mencionas, va a dar para mucho de qué hablar, y justamente el enfoque que se tomó, ¿no? Porque, como sabemos, de la Suprema Corte pues ve actos de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, pues eso es en general.
los hechos que sucedieron y lo que solicitó principalmente la actora, el colectivo actor. Exacto, justamente me encanta cómo mencionas estos hechos porque dices bastante de lo que vamos a estar hablando aquí. Bien mencionas, ¿no? El asunto llega a la Suprema Corte no necesariamente analizando el tema de transgénicos, sino un tema de suspensión en un juicio civil, ¿no? Pero este tema nos da pie a que nosotros sí podamos hablar de este debate. Está bien curioso porque por un lado hay tres temas que podríamos decir jurídicos. Por un lado son las acciones colectivas y la legitimidad que se requiere para interponer una acción colectiva o para hacer uso de esta figura en el derecho. Segundo, el tema de suspensión, cuando está en riesgo una cuestión dentro del juicio, la materia del juicio, o los derechos de las personas que están participando. Y pues bueno, creo que son temas bien interesantes, pero realmente creo que el quid aquí es el tema de los transgénicos. Pero antes de pasar a eso, que vamos a tener todo el programa para analizarlo, quisiera preguntarle a Monse su opinión sobre el tema de las acciones colectivas. Creo que es un tema procesal, pero creo que es importante que lo podamos abordar. Y pues, ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es tu opinión de que las personas, de que las colectividades puedan acudir a un juicio como un ente y no como personas individuales? Me encantaría saber tu opinión al respecto. Hola, Jimé. Muchas gracias también por la invitación al programa. Y bueno, pues al leer la sentencia también podemos encontrar que es sobre todo tema procesal civil, ¿no? Y no le dan tanta importancia al derecho a un medio ambiente sano o al derecho a la salud, ¿no? Que van muy relacionados. Y pues me parece interesante que, bueno, esto fue en el año 2013, entonces también vemos que no tenía mucho la nueva reforma de la ley de amparo, ¿no? El tema también de el interés jurídico, el interés legítimo, cómo se afectan a las colectividades, por ejemplo, permitir el uso de transgénicos en los maíces nativos, en los maíces criollos, que también, pues yo creo que más adelante vamos a platicar con los especialistas en la materia. Entonces es interesante porque me parece que esta sentencia es como un pionero en ver también las acciones colectivas como tienen un fruto. Entonces también vemos aquí que más que nada los tribunales unitarios, los tribunales colegiados, resolvieron más en el tema procesal y eran muchas apelaciones y no vimos que hubiera una verdadera garantía de derechos humanos, garantías del medio ambiente sano, garantías de la salud. Entonces, hasta que no lo atrajo la Suprema Corte de Justicia, vemos que hay ya un verdadero interés, quizá un poco limitado, pero ya un interés un poco más al derecho a un medio ambiente sano. Exacto, justamente creo que es algo bien interesante, ¿no? Es que, bueno, para las personas que no son abogadas, seguramente saben, existen muchísimas trabas en los juicios, pero esas trabas por muchos son alegadas como necesarias para mantener un orden jurídico decente y que los tribunales tampoco estén sobrepasados. Entonces, pues vaya, tiene que haber ciertas reglas del juego, que las personas que acudan a juicio tengan que cumplir esas reglas del juego. Y pues bueno, durante muchos años los juicios se entendían como un pleito, un litigio, esa es la terminología correcta, entre una persona y otra. Una persona reclama esto de otra persona y esta persona dice que no le va a dar nada, entonces pues ahí inicia el pleito, entra un juez y decide quién tiene la razón, quién no tiene la razón o quién tiene la razón parcialmente, ¿no? Pero con el tema de las acciones colectivas tenemos que reaprender cómo se entiende el derecho, lo procesal, porque ya son como muchas personas a las cuales les afecta una acción que van a ir a reclamar su derecho. Y esto, impresionante, es más o menos novedoso. Aunque podríamos pensar que esto de las acciones colectivas o de un acto que le afecta a muchas personas, pues ha sucedido siempre, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece un poco absurdo que esto sea más o menos novedoso y todavía hay mucho debate jurídico sobre cómo van a acreditar las 30 personas, cómo le afecta específicamente esa medida en sus derechos. Porque luego, bueno, ahorita estamos hablando de procesal civil, pero en el amparo tienes que acreditar tu interés. Entonces, para acreditar tu interés necesitas ver cómo directamente te está afectando. Y si no te afecta directamente, uy, no, ya valiste, no lo puedes reclamar. Entonces, ya saben, todas estas formalidades que por eso nos odian a los abogados, creo que esa es una de las razones. Pero también, por otro lado,
hay que aterrizarlo, por ejemplo, a lo ambiental. Lo ambiental normalmente afecta a colectividades, o sea, es raro que una cuestión ambiental afecte solamente a una persona. Entonces, pues vaya, si una persona quiere ir a reclamar, pues puede ir a reclamar, pero ese problema va a afectar, no sé, por lo menos a la comunidad que está viviendo en el mismo barrio, en la misma colonia, en el mismo municipio, en la misma alcaldía, y ellos todos tienen el derecho de no ir un juicio por un juicio, sino juntarse y decir, vámonos todos juntos contra ese acto que nos está afectando. Ahora, otra cosa que también es muy jurídica, muy de derecho, muy de amparo y que también ha sido muy criticado, son los efectos del amparo. Los efectos del amparo normalmente se entiende, y los efectos de casi todos los juicios se entienden nada más entre las partes. O sea, por ejemplo, si yo, Jimena Jiménez, quiero ir a reclamar que está contaminado el río, que está al lado de mi casa y eso, aparte de las afectaciones al medio ambiente, también me está afectando a la salud. Normalmente, como se entiende el amparo, es, ok, te está afectando ese río, te doy el amparo a ti para que la empresa te repare o vea qué onda contigo. Pero es que así no funcionan las cosas ambientales. No es nada más de que a Jimena Jiménez no le voy a dañar su derecho a la salud o al derecho al medio ambiente. Es de toda la comunidad y toda la comunidad que se está viendo afectada por ese río. Entonces, por eso debemos de reaprender cómo estamos entendiendo el derecho o cómo se entendió durante muchísimo tiempo. Afortunadamente, las nuevas generaciones pues ya tienen estos mecanismos colectivos para entender este tipo de reclamaciones. Pero bueno, creo que ya fue mucho de lo meramente jurídico y pues vamos a entrar a lo mero. Y pues para ello me voy primero con Hasibe, para que nos pueda ilustrar un poquito cuál es el contexto del maíz transgénico, por qué estamos hablando de esto, por qué es un problema, por qué vienen personas reclamando, que afecta al medio ambiente, a la salud, pero hay otras personas que dicen que no. Vaya, sé que es un debate amplio y también me gustaría escuchar la opinión de los demás, pero bueno, vamos iniciando primero contigo. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a iniciar diciendo que es lo que afecta es la interacción no controlada y en este caso ilegal de organismos genéticamente modificados con individuos nativos. Que recordemos que México, al ser centro de origen del maíz, es el lugar donde existe mayor diversidad de especies. Tenemos 64 razas, de las cuales 59 son nativas y las otras, sus primeras descripciones fueron en otros lugares. Entonces, aquí están los parientes más cercanos del maíz, que son los teocintles y entre otras gramíneas. Esta es la llamada contaminación genética, que es cuando algunas partes de los genes de los maíces modificados entran en contacto con los genes de los maíces nativos y crean esta contaminación. No se sabe a ciencia cierta cuáles son las afectaciones que tienen los organismos genéticamente modificados, pero aquí ya tenemos esta alteración de los maíces que producimos aquí en México. Y recordemos que los maíces fueron domesticados y en algunas partes son autóctonas. Nada más, también nada más es una duda rapidísima. ¿Hay un tratamiento distinto en cuanto a organismos que son nativos del lugar y los que no son nativos? Por ejemplo, si se quisiera plantar papa en México, que la papa no es nativa aquí, no habría tanto problema en su modificación genética, pero con el maíz sí porque es nativo, ¿o hay alguna diferenciación? Lo que pasa es que hay esta diferencia, ya que tiene que ver la forma en que se reproduce el maíz, que es por polinización cruzada. O sea que al tener flores masculinas y flores femeninas, necesita reproducirse por el polen. Y el polen viaja por el aire. Entonces esta es la manera en que se contamina el maíz nativo. Ya que el polen del maíz transgénico se combina con por ejemplo, la parte femenina del maíz, que es femenina, y ahí es donde crea esta contaminación. Entonces esto es lo que preocupa, que tiene una forma muy fácil de disiparse el maíz. El polen de los transgénicos. Entiendo, ok. Sí, claro, es bien difícil controlar cómo se reproducen las plantas cuando se reproducen a través del polen, ¿no?
Digo, tendría que haber una Y esa es la separación cuestión. bastante, incluso de kilómetros. Exactamente, tiene que ser de forma controlada, o sea, si se quieren hacer esta especie de experimentaciones o pruebas piloto, se tienen que hacer de forma controlada. Y pues se han encontrado y se han analizado que esto no ha sido así, o sea, que realmente donde tú vas y compras tus tortillas, estas tortillas tienen maíz transgénico, cuando ni siquiera en donde tú vives estaba sembrado el maíz transgénico. Entonces no es como que solo afecte a una comunidad puntual. O sea, lo que afecta es muy grande, y no hay manera de controlarlo ni manera de cuantificarlo. Ok, voy entendiendo más sobre toda esta cuestión. Perfecto. A ver, ahora me voy contigo, Adriana, para saber tu opinión sobre todo esto, empezarnos a ilustrar con las cuestiones básicas de los transgénicos y pues también que nos puedas dar un poquito más de contexto sobre la situación de la cual estamos hablando. Bueno, el tema con los transgénicos es un debate amplio, no solamente en términos, como mencionaba Jacibe, medioambientales, sino también en términos económicos y sociales. El tema con el maíz es que tiene un origen muy cultural y hay un arraigo social y comunitario súper grande, ¿no? En México la mayor parte de la cantidad de maíz que se siembra y se consume es en territorios locales, es para autoconsumo y luego ya todo lo demás. Porque también hay que mencionar que México importa maíz. Sí. Entonces, porque no tiene la capacidad para abastecer, ¿no? Pero ahí viene un rollo meramente social, ¿no? El arraigo que tenemos, la conexión que tenemos, toda la cultura que tenemos con el maíz y las tradiciones que se desprenden de ahí. Entonces, por eso también es importante entenderlo desde un contexto biocultural. La parte económica es porque, bueno, al final del día implica mucho dinero, ¿verdad? Mucho dinero de inversión a grandes laboratorios y laboratorios muy específicos o empresas muy específicas. Y también hay una falsa narrativa, ¿no? La falsa narrativa con los transgénicos es que va a ayudar a la insuficiencia alimentaria. La FAO ya ha hecho estudios, el Banco Mundial ha hecho estudios en donde dicen que no meramente, o sea, también tenemos insuficiencia alimentaria por un tema de distribución de alimentos, por un tema económico y de comercialización, o sea, el tema es muchísimo más amplio. Entonces, pues ese es un problema también con el tema de los transgénicos. Y recientemente se han hecho estudios en donde dicen, oye, de pronto sale más caro, ¿no? Trabajar con semillas transgénicas, no solo en el maíz, sino en otras especies, ¿no? Más todo lo que necesitas. Sí es más fácil en el sentido en que vas a la tienda, lo compras y tú lo depositas, ¿no? A tener prácticas agroecológicas que implican un trabajo artesanal mucho mayor y de mayor precisión y mayores tiempos, pero los costos realmente son mejores tanto para el productor como para nosotros los consumidores. Al final los costos se reducen con prácticas agroecológicas. Y justo estaba viendo que hace unos días en Sinaloa, me parece, lograron, o sea, sí, dice que por tercer año consecutivo la agricultura no libre de transgénicos en Sinaloa tuvo mejor rendimiento, ¿no? Que la parte de los transgénicos. Entonces, creo que hay que apostar. No con esto digo que hay que desligarnos de la biotecnología, ¿verdad? Porque es bien importante seguir haciendo estudios, pero tal vez sí cuestionarnos el enfoque que le estamos dando, si es meramente comercial y por vender y de forma express, a verdaderamente apoyar prácticas que ya se tienen desde hace mucho tiempo, que se pueden perfeccionar y que pueden ayudar a tener mejores producciones a costos muchísimo más bajos. Sí, es más o menos lo que yo estaba investigando al estudiar este asunto, porque sí, por un lado dicen, puede ayudar el uso de los transgénicos en cuanto a que, vaya, tengamos alimentos que sean más resistentes al cambio climático, a las plagas, y pues bueno, los agricultores van a tener que invertir menos en plaguicidas. ¿Por qué? Porque el producto ya viene blindado genéticamente de ciertos bichos o de ciertas plagas que pueda haber. Pero también por otro lado estaba leyendo de que, vaya, es que el problema en sí no es como modificar genéticamente algo, sino justamente
todo lo económico que se está haciendo alrededor de ello, porque estaba leyendo, ya ustedes me dirán si es cierto o no, o si estoy mintiendo, que hay empresas que crean el problema, enferman ciertas partes de los alimentos, pero muy por debajo del agua, y ellos crean la solución. O sea, como que vamos a hacer el problema, pero te vamos a vender la solución. Pero yo solamente la puedo vender porque yo tengo la patente. Entonces, pues vaya, es todo un tema y también le voy poniendo aquí en la mesa porque sí, justamente es algo que me gustaría reflexionar. Pero bueno, a ver, vámonos ahorita con Alejandro para saber su opinión general de todo esto que hemos estado diciendo. Hola, buenas tardes, pues muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y pues bueno, ya como lo mencionaban, muchas gracias, ya como lo mencionaban las chicas, pues realmente es un tema bastante complejo, ¿no? Por un lado, muchos colectivos están en contra de la producción de los transgénicos. Por un lado, también hay un cierto sector de la población que están a favor. Hay muchas opiniones divididas, ¿no? Unos alegan que hay que garantizar la soberanía alimentaria. Sin embargo, otras personas alegan que hay que proteger el medio ambiente. Sin embargo, vaya, es algo que es contradictorio. En el caso de la producción de transgénicos, vaya, se está prohibiendo, claro que sí, o se está reduciendo todo esto. Sin embargo, pues más del 30% del maíz que se consume en nuestro país es importado. Y como se mencionaba, es transgénico. La otra parte, que son los maíces nativos o blancos, se utilizan con otros fines, más que nada para la agroindustria o en cierto modo los forrajes. Entonces, pues ahí hay un desequilibrio bastante importante, ¿no? Asimismo, pues vaya, los organismos transgénicos eh, están adaptados a ciertos lugares y en ciertas condiciones de producción. Sin embargo, y tristemente por el cambio climático, las actividades sociales, pues hay zonas que ya no son aptas para la producción de los maíces nativos. Entonces es algo bastante complejo ahí, ¿no? Ya como lo mencionaba Nancy, no recuerdo quién, decía que es un impacto realmente dentro de lo social y lo económico, ya que los organismos, pues como tal, pues solamente son modificaciones genéticas. Sin embargo, las prácticas o el modelo que está implementado no es el adecuado. Entonces ahí hay que realmente hacer varios cambios, muchas reformas y sobre todo con la voluntad y pues todo lo que de ahí puede emanar, ¿no? Claro, justamente, en efecto, sigue siendo un debate y creo que no es tan fácil decir como estoy totalmente a favor, estoy totalmente en contra, porque sabemos que hay tantos beneficios como cuestiones que pueden perjudicar varias cuestiones, como yo ya bien decía, lo ambiental, lo económico, lo social. Entonces creo que por lo que estoy viendo es difícil mantener una postura extremista, totalmente en contra, totalmente en favor, pero justo de eso vamos a seguir hablando en el segundo bloque. Hemos terminado con el tiempo de este primer bloque en el cual hemos estado hablando sobre una sentencia muy, muy relevante donde se vio la protección al medio ambiente y a la diversidad de maíces nativos a través de un amparo en revisión que estudió la Suprema Corte. Yo soy Jimena Jiménez, nos vamos a un pequeño corte, no se vayan. Regresamos a El Derecho a Disentir, donde estamos hablando sobre la protección al medio ambiente y la salud y a la diversidad también de maíces nativos en el amparo en revisión número 1023/2019 que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, vámonos contigo, Nancy. Regreso para preguntarte tu opinión de todo esto que hemos estado diciendo. ¿Hay algo que te llame la atención? Vaya, ya nos dijeron opiniones desde un punto de vista un poco más científico, pero también me encantaría saber qué es lo que opinas. Mi opinión, bueno, me llamó mucho la atención el comentario de Adriana, porque justamente regresando un poco al amparo, son uno de los argumentos que presenta la parte actora, ¿no? La colectiva actora. Y justamente en una de las partes finales del amparo, la Suprema Corte hace referencia a que la parte demandada nunca contrarrestó o nunca exhibió pruebas, ¿no?, para contrarrestar este argumento.
A mí me parece muy curioso, puesto que, o sea, sí existen opiniones acerca de que esto no es tan, no genera un impacto tan grave, o si sí genera un impacto dañino al medio ambiente, se puede controlar, ¿no? Que también va un poco encaminado a lo que pedía la parte actora en esta situación, ¿no? Que era que la Secretaría de Agricultura pues tuviera más control en la emisión de estos permisos. Yo me encontré unos artículos por parte de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores Agroquímicos, justamente donde hacen referencia a este punto, ¿no? Y muestran un panorama de afectación a la agricultura si se ve afectada de una manera, porque justamente en la resolución, bueno, en el amparo, también agrega la colectiva actora que debido a la liberación de estos organismos genéticamente modificados, se tiene que usar un pesticida, ¿no? El glifosfato. Entonces, que al usar el glifosfato, se tiene un perjuicio mayor al medio ambiente. Y justamente lo que dicen estos artículos de esta asociación civil es que no tiene que ser así, ¿no? Que si bien es cierto hay un impacto, no es tan grave siempre y cuando se sigan todas las medidas establecidas en las etiquetas y en la forma de uso de me parece muy interesante también que ya hay países que ya han tomado postura total acerca de plantíos libres de glifosfato y que regresan al uso de el caso de Francia, el caso de Brasil, y ellos lo que comentan es justo eso, ¿no? Que no se mantiene, que la población no es proporcional con lo que se puede producir en el campo. Regresando a lo jurídico, me hubiera gustado un poco más que se hubiera tratado este tema por parte de los tribunales, pero sí se enfocaron más como en esta parte procesal, como bien menciona mi compañera Montserrat, que era un ir y venir de apelaciones, ¿no? De revocaciones. Y lo más importante de ahí que a mí me pareció en relación a esto es que se utilizó el principio de procuración, si no mal recuerdo, de precaución del medio ambiente, ¿no? Y siento que esto es muy importante pues en materia jurídica y principalmente en materia de medio ambiente, puesto que fue como principal para que la Suprema Corte posteriormente atrajera el caso por la relevancia, ¿no? Y por el impacto que se decía que probablemente pudiera tener al medio ambiente, ¿no? O sea, sí está muy interesante porque también la parte demandada no ofreció las pruebas suficientes, o sea, no siento que pudo defender mejor su posición, encontrando mejores pruebas o mejores artículos que respaldaran su postura jurídica. Sin embargo, siento que fue muy procesal, que al final dijo, no, pues es una inconstitucionalidad porque no hay seguridad jurídica, además hay arbitrariedad y pues sí, ya, amparo. Y entonces siento que eso fue como, o sea, hay muchos elementos de los que te puedes agarrar para generar una postura jurídica y encaminada al caso en cuestión, y siento que no dio lo suficiente. Sí, totalmente concuerdo. Sin embargo, no, adelante. Sin embargo, al final siento que la resolución y el análisis que hace la Suprema Corte fue claro y al final pues no les concedió el amparo. Y justamente me gusta mucho esta parte donde dice, o sea, no me diste elementos de prueba. O sea, ellos probaron y todavía dice, o sea, probablemente hay un daño y ellos exhibieron pruebas que así lo probaban, exhibieron estudios y tú no me diste nada. Entonces, justamente
te quedas como por esta parte, ¿no? Jurídica, diciendo, no, es que la verdad sí había elementos que podían ayudar, ¿no? A esta parte de la demandada. Sí, claro, porque argumentos creo que tenían muchísimos para poderse defender, estoy de acuerdo, no nada más decir como, pues ahí tú resuelve lo que creas, ¿no? Porque finalmente no, como dices, no presentaron absolutamente nada. Y justo me llama la atención que este asunto daba para más, en efecto, o sea, tipo un litigio estratégico sobre transgénicos, iba a estar bien padre, pero acá hay otra cuestión muy jurídica, tan jurídica que también es horrible, pero vaya, son parte de las reglas del juego. Los juzgadores, las personas juzgadoras, los tribunales, normalmente, muy rara vez, van a poder analizar argumentos que van más allá de lo que se les está pidiendo. O sea, los juzgadores se tienen que atender a lo que la persona que está demandando está pidiendo. No puede ir más allá. ¿Por qué? Porque no pueden adivinar. O sea, tampoco son adivinos los juzgadores, tampoco van a decir como, te voy a resolver toda tu vida porque solamente veniste a reclamar una cuestión. Solamente en ciertos casos sucede así, cuando están involucrados menores de edad, cuando es un proceso penal, pero son como cuestiones ya muy específicas. Entonces, pues a mejores argumentos que den las personas, por ejemplo, si hubieran venido estas empresas a dar mejores argumentos, probablemente un debate más rico, más robustecido se hubiera dado, ¿no? Vaya, no es culpa, les digo, no es culpa de los juzgadores en este caso en específico, porque tampoco ellos pueden hacer magia con elementos que no se les están dando. Pero, a ver, querías decir ahí algo, ¿no, Nancy? Que justamente le diste al clavo en este punto de los operadores jurídicos, ¿no? Que no tienen facultades de autoridad investigadora. Exacto. O sea, ellos están ahí para resolver con las pruebas que ofrezcan las partes. Y justamente, o sea, no ofreció nada la parte demandada y pues por esta situación no se le otorga pues el amparo a este grupo de empresas, ¿no? Sí, finalmente, pues, o sea, el debate duro jurídico de la sentencia termina siendo sobre si una norma es muy abierta, si no es tan abierta, que es un debate que ya lo ha tenido la Suprema Corte 1585 veces y ahí no aborda nada nuevo. Donde está lo padre, donde está lo nuevo es eso que decías de, ok, me están diciendo que puede haber un daño en el ambiente. No nos vamos a esperar a que haya un daño en el ambiente, simplemente con esa posibilidad se da la suspensión hasta que se resuelve el juicio. No es de que le estemos dando la razón, solamente empresa, aguántate tantito, autoridad, no des estos permisos hasta que veamos qué onda. A ver, vámonos contigo, Monse. Sí, muchas gracias. Igual, o sea, estoy de acuerdo con ustedes de que pues el juzgador no tiene expresamente la facultad de pues sacarle más argumentos, pero yo creo que también es importante señalar las arbitrariedades que cometió el Tribunal Unitario. Por ejemplo, desconoció y no aplicó la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados. Y eso me parece súper importante también resaltarlo, ¿no? De que no están las leyes y no las están tomando en cuenta. También tratados internacionales como el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena, que justamente habla sobre el uso de esta biotecnología. Entonces yo creo que material y leyes sí había, pero no las tomaron en cuenta al final del día, ¿no? Los tribunales unitarios. Y pues igual el impulso a las autoridades administrativas como la Semarnat, Zagarpa en ese entonces, que pues de cierta forma pues limitaron sus atribuciones. Entonces creo que eso igual es importante como resaltar esa omisión de los tribunales unitarios y también mencionar un principio muy interesante en el derecho ambiental que es el indúo pro natura, que nos, pues sí, para explicarlo con palabras fácil, que en caso de que no haya una evidencia científica 100% clara, es mejor proteger en caso de que sí está malo o no está malo. Entonces, son acciones que se deben de tomar de forma inmediata, ¿no? También atendiendo un poco el principio de precaución y de prevención. Entonces, también pensando un poco en el principio de intergeneracional, ¿no? También que puede afectar a las generaciones futuras si no se toman acciones inmediatas. Entonces, más o menos en ese sentido es mi comentario, mi participación, que creo que por esos años, en el 2013, pues no había como tanta importancia
pues sí, estaban acostumbrados quizá a otras ideas un poco más arcaicas y no le daban la relevancia a temas ambientales y también de salud, ¿no? Porque al final del día el tema ambiental está estrechamente relacionado con temas de salud. Yo estaba viendo videos que habían hecho estudios con unas ratas de laboratorio y decían que estos transgénicos también les podían causar cáncer, ¿no? Que más bien les causaron cáncer a las ratas. Entonces también es pensar como de, bueno, a los seres humanos que nos puede causar si consumimos este tipo de alimentos. Sí, tocas temas, dos puntos bien interesantes que voy a retomar. Uno, faltó muchísima argumentación por parte de tribunales, completamente de acuerdo, y eso sí está en sus responsabilidades. No esto es en sus responsabilidades como los elementos que se les dan, pero sí la argumentación y tomar todas las leyes que tienen a su disposición, porque, o sea, no es solamente facultades, vaya, obligación de que puedan aplicar las normas al caso específico, tomar en cuenta tratados internacionales, que normalmente los tratados internacionales en materia ambiental, por lo menos puedo decir en este país, no se toman con la seriedad debida y mucho menos las recomendaciones que esas nos... Imagínate, si los tratados internacionales sí son vinculantes, imagínate, las recomendaciones no, pues menos, ¿no? Entonces, bueno, eso, y también quisiera abordar lo de las ratas. Yo digo, ya nos dirán si estamos en lo correcto, si no estamos en lo correcto, por lo menos no es mi materia, pero igual estaba investigando que parte de como la modificación genética que se le hace a diversas plantas, a diversos alimentos, pues tiene que ver con sustancias que son venenosas para ciertos animales, o los bichos, o las plagas. Entonces, si viene la plaga y se come el alimento, pues se va a morir porque es venenoso, pero el hecho de que sea venenoso para el bicho no significa que vaya a ser venenoso para el humano. Y así lo vemos como en distintos alimentos que existen en la naturaleza. O sea, el cacao es totalmente tóxico para diversos animales, pero para nosotros no, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues también vienen como todos esos matices que a mí me encanta abordar porque me parecen interesantes y enriquecen todo esto. Pero a ver, Hasibe, ¿querías comentar algo? Sí, mira, hablando sobre lo que dijiste antes del corte, sobre lo que hacen las empresas que crean el problema y la solución, se me hace muy importante recalcar que el glifosato fue creado por una filial de Monsanto en 1970. Entonces, o sea, aquí ya utiliza el plaguicida que ellos mismos crearon, el plaguicida utilizado para los transgénicos. Y algo muy importante que acabas de mencionar sobre la toxicidad es que, y un caso muy palpable, es sobre las afectaciones sobre las larvas de mariposa monarca, que hay que recordar que están en peligro de extinción por la NOM 059 de Semarnat. Y esto es tan importante porque hay que recordar que hay especies que son muy necesarias porque nos ayudan a la polinización. Y uno de ellos es las mariposas. Y una especie que está considerada como en peligro de extinción, entonces es muy importante que prestemos atención para poder preservarla. Y el hecho de que el polen de los transgénicos sea tóxico para estas larvas, eso también causa una de la disminución de población que hemos tenido últimamente. Y esto solamente es la punta del iceberg, porque retomando lo del glifosato, tiene este nombre de Roundup en Estados Unidos, y según la CIRC, que es una rama de la Organización Mundial de la Salud, tiene muchísimas afectaciones sobre la salud, que es como distintos tipos de cáncer, encefalopatías, Parkinson, autismo, y eso, entre otras, como que también tiene afectaciones sobre varios sistemas como el nervioso, digestivo, reproductivo, inmunológico, etcétera. Y eso solamente es en los seres humanos, pero claro que también afecta a la biodiversidad, como son reptiles, anfibios, mamíferos, peces, ya que el glifosato tiene una residualidad en el suelo bastante fuerte. Entonces, que ahí no solamente son como el maíz transgénico y ya, sino todo lo que lleva la preparación para la siembra, el manejo, que en este caso pues son los herbicidas. Sí hay que tener especial cuidado, que no solamente se trata de una sola cosa, o sea, son muchos factores que afectan a nuestra biodiversidad, nuestro entorno y nuestros ecosistemas. Entonces, son cosas que van muy de la mano y que tenemos que tener especial cuidado. Claro, sí, igual estaba leyendo algo al respecto.
de que, por ejemplo, los transgénicos que ya tienen herbicidas para ciertas plagas, pues finalmente también mata el cultivo que tú ya tenías desde antes. Entonces, pues lo único que le queda a los agricultores es seguir consiguiendo la semilla transgénica y ya no va a poder seguir cultivando su... Sí, y de hecho lo que hablaba mi compañera Adriana sobre las prácticas culturales de la agricultura sustentable, algo muy importante es la rotación de cultivos, que si bien no podemos alimentar a tanta población, que claro que sí se puede, utilizando maíz híbrido y maíz nativo, podemos recurrir a la rotación de cultivos para no tener la concurrencia de tantas plagas y enfermedades. Entonces hay muchísimos alternativas que pueden ayudarnos a no irnos por, ¿sabes qué? Sí, hay que usar transgénicos porque no cubrimos la demanda. Entonces hay mucho más ahí de donde rascar para poder cubrir esta suficiencia alimentaria. Claro, por nada más para tenerlo claro, rotación de cultivos es que en ciertos meses plantes, no sé, maíz y en otros meses frijol o en la misma área, ¿no? Claro, por ejemplo, normalmente se utiliza la temporada de lluvias para sembrar maíz, que es de mayo y se cosecha en septiembre. Y mientras tu campo no tenga maíz, puedes sembrar frijol, que es buenísimo porque fija nitrógeno al suelo, o puedes sembrar avena. Entonces ahí tienes que buscarle, y como algunas plagas, por ejemplo, no les gusta el maíz, entonces mientras no tengas maíz, tú siembras una que les guste y así ya no se mantienen en el mismo lugar, porque mientras hay una que no les gusta, se van, pero llega una que les gusta y vuelven. Entonces ahí hay como una dinámica muy interesante que son la de los agroecosistemas. Okay. Entonces, hay muchísimas alternativas. Ok, interesante. Sí, lo que justo había leído es que la rotación de cultivos ayuda muchísimo a los nutrientes en el suelo, porque vaya, si terminas sembrando el mismo alimento, la misma planta durante años, pues va a ir acabándose los mismos nutrientes en el suelo y pues va a ser un problemón porque ya después no vas a tener por ejemplo, en este caso, el maíz de la misma calidad, ya no va a crecer tan bien, etcétera. ¿No? Son esos problemas que ustedes dominan mejor que yo, seguramente. Pero bueno, hemos terminado con este segundo bloque, nos queda uno más, pero bueno, por lo mientras estamos hablando sobre los transgénicos y las implicaciones al medio ambiente y también a la diversidad y a la conservación de los maíces nativos. No se vayan, ahorita vamos a estar de regreso. Regresamos a El Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre la cultivación de maíces transgénicos. Fue un amparo en revisión donde había varias empresas que estaban beneficiando de permisos para cultivar. Llega una acción colectiva, les dice que no tienen los permisos para hacerlo donde lo estaban haciendo. Entonces, pues ahí surge toda la litis y por lo cual estamos hablando el día de hoy de estos temas bien importantes. Adriana, me quedé con el pendiente de darte la palabra en este último bloque para saber cuál es tu opinión sobre todo esto que ya hemos estado diciendo a lo largo del programa. Bueno, o sea, lo primero es decir que yo estoy fascinada justo con que se siga difundiendo esto de las demandas colectivas, porque el tema medioambiental es como un asunto de todo el mundo. No solamente lo van a terminar resolviendo las instituciones ni la academia, porque mucha gente está esperanzada, y de verdad digo esperanzada en que la ciencia tenga una varita mágica y solucione todo este problema, y no va a ser así. Necesitamos un cambio de pensamiento también a nivel colectivo, a nivel comunitario, ir involucrándonos más. Entonces me parece como súper interesante esto de las demandas colectivas. Respecto al tema de los transgénicos, creo que el debate en sí mismo no es si estoy a favor o en contra de la ciencia o la biotecnología. O sea, todos estamos a favor de nuevas prácticas y de nuevas herramientas que puedan ser usadas para beneficio no solamente del ser humano, sino de todas las especies, y entender esta complejidad entre los ecosistemas y el cómo vivimos en nuestro entorno, ¿no? Más bien es la biotecnología usada de manera puntual para la industria o de manera ecológica verdaderamente para resolver conflictos que tenemos y que vamos a tener. El tema de la crisis climática es como ya apremiante. Estamos viviendo ya una escasez de agua en el país, va a seguir muchísimo más. Estamos viviendo ya también altas temperaturas, las dinámicas van a cambiar. Y meramente esperar que los transgénicos solucionen, creo que no. Evolutivamente, ¿no? Si hacemos una historia y un recorrido de la vida en el planeta, las mismas especies van generando estas
condiciones y estas modificaciones genéticas para adaptarse a su entorno. Entonces también tiene que ser un proceso ahí natural y acompañado, creo yo, de las tecnologías, ¿no? Pero sí pensándolo desde ahí, desde un beneficio ecológico y social y no un beneficio industrial y monetario. O sea, creo que ese es el debate, qué camino vamos a elegir y cómo vamos a usar como herramienta la ciencia para entender nuestro entorno. En efecto. ¿No? Sí, no, Entonces, adelante. yo dejaría como justo ese punto de discusión. No es que estemos en contra de la ciencia, de la biotecnología, es la manera en cómo se está usando y las falsas narrativas, ¿no? La falsa narrativa de que es para alimentar a todos, es para bla, 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 cuando los problemas estructurales siguen siendo todavía muchísimo más profundos de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Las desigualdades que tenemos en América Latina y el Caribe y en México se han incrementaron con la pandemia del COVID, van a incrementar con otros efectos derivados del cambio climático. Entonces, justo creo que también tenemos que combatir esas falsas narrativas porque los problemas son muchísimo más complejos, ¿no? Y tener mesas o estos grupos interdisciplinarios creo que abonaría más a construir mejores estrategias. Perfecto, sí, de hecho concuerdo con todo esto que estás diciendo y más que concuerdo, aprendo, ¿no? Porque son cuestiones que es bien importante que la gente pueda entender para entrarle a este debate, que vaya, hay muchísima información, pero también por otro lado desinformación, entonces qué mejor que entender la información que sí está disponible y la cual muy amablemente ustedes nos están dando en este programa. Alejandro, me paso contigo. ¿Cuáles son tus opiniones? Sí, fíjese que Adriana tocó un tema muy importante respecto a lo que es la innovación y el mejoramiento. Y algo que llama la atención, o a mí personalmente me llamó la atención, fue que el SNICS, o que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, mediante su red maíz y el macro rural, han hecho muchas técnicas y muchas cosas buenas en este sentido. Uno de ellos, como son las semillas nativas, lo que es la producción agroecológica, así como bancos comunitarios, bancos de germoplasma, el mejoramiento participativo de todos aquellos que se involucran en esta producción y asimismo el mejoramiento genético de la semilla nativa, que eso es un tema del que poco se ha hablado. ¿En qué consiste todo esto? En qué son aspectos de sanidad, altura, de vigor y sobre todo de rendimiento para todas aquellas comunidades o lugares donde actualmente ya son muy vulnerables. Se ha desarrollado en más de 25 razas de este maíz en más de 10 estados de la República. Y todo esto se ha hecho mediante experimentos. A mí me llamó la atención que mencionaba que eran más de 150 productores. Y creo que es un paso a una innovación y a un mejoramiento que vamos a construir poco a poco, ¿no? Los que son profesionales en materia jurídica, profesionales en materia agrícola y todas las que de ahí emanan. Claro, sí. Y eso pues, es importante. Sí, totalmente. También son cuestiones bien importantes para seguir nutriendo todo este debate. Y pues bueno, nos vamos a ir a la última sesión de conclusiones sobre este grandioso programa. Y pues bueno, vámonos primero también contigo, Nancy. ¿Cuáles son tus conclusiones de este programa? Pues creo que tengo curiosidad. Como bien menciona Adriana, es importante darle más difusión a este tema por la relevancia que tiene. Me gustaría comentar algo que encontré, porque con lo que dijo Yacibe acerca de todos los perjuicios que tienen el uso de este tipo de plaguicidas, o sea, me llama la atención, por ejemplo, que COFEPRIS lo tenga rankeado como de baja toxicidad y además como que se vuelve algo extraño porque asimismo en diciembre de 2020 hubo un decreto para eliminar el uso, ¿no?, de este plaguicida. Entonces,
más bien ahí qué onda con nuestras autoridades, ¿no? Realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y también un poco pues juega la política, ¿no? Porque justamente algo que se trató de promover con nuestro presidente actual fue justamente promover y procurar la agricultura, ¿no? Entonces ahora mismo yo me encuentro con muchas inquietudes y la verdad sí me gustaría ahondar un poco más en el tema y justamente hablar con gente experta, ¿no? De otras áreas que justamente sí saben de estos temas, que sí saben del medio ambiente y de la tierra y cómo nutrirlo y cómo hacer estas rotaciones que nos explicaba Yacibe, pues para aprender más y también poder tomar como una decisión más consciente acerca de nuestra postura, ¿no? Me encanta esto último que dices, bueno, todo, pero retomo lo último, información consciente, ¿no? O sea, bueno, tomar decisiones de forma consciente, informada, porque vaya, muchísimas personas pueden opinar desde datos que son erróneos o simplemente desde el desconocimiento, pero pues qué mejor que saber un poco, estudiar para poder abordar y entrar al debate. Montserrat, vámonos con tus conclusiones. Muchas gracias. Pues sí, como ya lo mencionaron, tenemos que entender el tema del medio ambiente como un sistema holístico y que todo está interconectado, todas las disciplinas, y no lo podemos ver como algo aislado. Y sobre el tema de los transgénicos, pues a ciencia cierta pues no podemos saber, o yo no considero que sea la respuesta a dar certeza a la seguridad alimentaria. También en esto pues entran muchas otras cuestiones políticas, económicas, porque pues seamos sinceros, también en esto pues la empresa Monsanto pues también tiene un gran poder adquisitivo, un gran poder político, entonces también ahí entran cuestiones políticas, económicas, sociales. No hay que dejar de ver también a los campesinos, al campo, cómo este tipo de biotecnologías los puede afectar económicamente. Entonces es algo muy plural, muy grande, pero pues desde el área de derecho creo que siempre debemos de tener muy claros los principios como in duo pro natura, y a falta de evidencia científica concreta, pues siempre debemos de tomar estas medidas de precaución y de prevención antes de que haya daños irreparables. Y pues sí, hacer equipo con los científicos, con los expertos en la materia, y estos ejercicios que son multidisciplinarios son muy enriquecedores, y la verdad me llevó una gran experiencia, y creo que sí siempre debemos de hacer equipo, ¿no? Entre todas las disciplinas, porque también a veces los abogados pecan de ahí sí lo saben todo cuando no es así, cuando les falta también como esa parte técnica científica también para dar resoluciones. Sí, totalmente. También me gustaría retomar lo del indubio pro natura, porque justo es con esa finalidad en la que se emite la suspensión, ¿no? Justamente para que no haya un daño al medio ambiente, el cual es probable, ni siquiera está considerado 100% cierto, pero es probable, ya con eso es suficiente. Entonces, me encanta que retomes este principio, que incluso la Suprema Corte ha desarrollado en otros precedentes en materia medioambiental. Muchísimas gracias, Montserrat. Vámonos contigo, Jacibe. Bueno, yo como conclusión quiero dar mi opinión personal, que yo creo que México, con la infraestructura adecuada y con la correcta inversión tanto del sector privado como del sector público, y nosotros como sociedad, podría producir la suficiente cantidad de maíz, tanto híbrido, que no es lo mismo que un organismo genéticamente modificado, ya que esta es la cruza de dos líneas para buscar características deseadas, y el maíz nativo para cubrir la demanda alimentaria de los mexicanos. Y esto sin recurrir al uso de maíces transgénicos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por tu opinión personal totalmente informada y fundamentada. Gracias, Jacibe. Adriana, adelante con tus conclusiones. Estoy feliz, o sea, desde que he estado leyendo las sentencias de la Suprema Corte, porque, o sea, yo lo decía en otro espacio, o sea, es muy progresista en algunos principios que va retomando,
y eso es importante, ¿no? Entonces, al final del día, estos marcos internacionales, toda esta lucha y este cabildeo que se hace justo en temas medioambientales, pero también sociales, pues entonces de verdad comienza a aterrizarse y a verse pues, de esta manera, ¿no? En las sentencias que emite. Y creo que sí, pues hay un gran reto en otras instituciones justamente en que abracen y más allá de que abracen, en que primero conozcan estos marcos globales, estos marcos internacionales que están sentando como nuevas bases y que justamente la semana pasada se reconocía, ¿no? En la Asamblea General de Naciones Unidas el derecho a un medio ambiente sano como un derecho universal. ¿No? Entonces, justo eso, y también entender que hay muchas cosas que no vamos a ver de manera directa. Muchos de los impactos son de manera indirecta, son impactos sociales y es como que una cosa le va pegando a la otra en los efectos del cambio climático, ¿no? Eso es algo que sí hay que tener bien claro en los efectos que va a tener en la salud, los efectos que va a tener en el empleo, los efectos que tiene en la educación. Y un ejemplo bien claro es la pandemia, ¿no? Vimos que tuvo efectos en todas las esferas sociales, más allá del impacto directo que cada persona y cada individuo sufrió, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también tenemos que tener pues por ahí en claro. Sí, claro, creo que es una excelente ejemplificación de ponerlo en vivencias propias, cómo algo puede afectar a distintas áreas. Y totalmente, o sea, estos son problemas que se deben de abordar desde distintos ángulos y no hay que terminar con este debate, que siga. Aquí, digo, no se termina en este programa, pero por lo menos que sigan habiendo foros, discusiones, más ciencia que lo respalde, más abogados que lo argumenten, otras áreas. Y también me encanta esto del derecho a un medio ambiente sano, porque se considera como uno de los derechos más nuevos, como les digo, nuevos entre comillas, porque es algo que se supone que debe de existir desde siempre, pero es algo que se ha desarrollado muy recientemente con los famosísimos derechos económicos, sociales, culturales y hasta el final ponen la década ambientales, ¿no? Porque es algo nuevo, como les decía, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco, pero vamos avanzando. Alejandro, ¿cuáles son tus conclusiones? Bueno, mis conclusiones radican en muchos aspectos. Primero que nada, considero que antes de una innovación agrícola o biotecnológica, hay que hacer un cambio en nuestra sociedad, ya que tristemente no existen ni apoyos, ni atenciones, y hay mucho descuido en ciertos núcleos de la población, ¿no? Pues, tristemente no hay una autosuficiencia alimentaria, y pues de ahí pues emanan muchísimos problemas. A partir de ahí se puede también generar una buena inversión en nuestro país. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo los proyectos, ya como el que hace un momento mencionaba, del mejoramiento genético de los maíces nativos, sin dañar su estructura previa, ya que así vamos a poderlo adaptar a las nuevas condiciones del entorno de nuestro planeta. Y por último, pues también tomar en cuenta la política económica y la economía política, ya que pues tristemente pues, en muchos países o en regiones hay muchos problemas, inseguridad, conflictos bélicos, infinidad de cosas que pues no deberían de existir. Entonces considero que el hecho de innovar, el hecho de trabajar y de una concientización de las personas, pues puede ayudarnos a mejorar en todo esto. Claro, creo que un ejemplo perfecto que ilustra lo que has dicho es que, por lo menos en México, los cárteles de narcotráfico pues, se han diversificado de tal forma que también en algunas regiones controlan pues, la industria agrícola de esa región, ¿no? Entonces, pues es una cuestión totalmente política también y que no se debe de ignorar, por supuesto. Pero bueno, hemos terminado y así concluimos nuestro programa. Bien interesante sobre los transgénicos, el cuidado al medio ambiente y también cómo afecta a ciertas plantas que son nativas, como es el caso del maíz, pero pues bueno, ya escuchamos a quienes son
un poquito más expertos en materias que son más científicas, pero también, por otro lado, un abordaje social, económico, incluso jurídico. Yo soy Jimena Jiménez, esto fue El Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.